En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema controvertido, es el tema de la ocupación. Para ilustrarnos sobre el mismo contamos con Elena Poveda, magistrada actualmente en el Juzgado de lo Penal. Ya la conocéis porque nos acompañó cuando en el episodio que hicimos en Navidades sobre el tema de las cestas de Navidad, y ella, como veis, es muy versátil porque ha estado mucho tiempo en el Juzgado de lo Social y por tanto es especialista en social, y ahora que ya está en el Juzgado de lo Penal, pues es nuevamente especialista en Derecho Penal. A ver, Elena, la primera cuestión para plantear y para romper el fuego. ¿Qué es exactamente la ocupación? Bueno, gracias por invitarme otra vez y empezamos con el tema de la ocupación. A ver, lo primero que hay que poner de manifiesto es que el término ocupación como tal no es un término jurídico, no es un concepto que se plasme literalmente en el Código Penal en este caso, porque vamos a hablar del aspecto penal de la ocupación. El término ocupación obedece a lo que todos conocemos como un fenómeno más sociológico, que en un inicio se vinculaba al movimiento Ocupa y con cierto carácter ideológico que suponía pues el hecho de ocupar, como su propio nombre indica, locales que solían ser bienes inmuebles abandonados en estado de deterioro y la ocupación por parte de determinadas personas de este tipo de inmuebles. Sí que cambia este fenómeno a raíz de la situación de crisis económica que se sufre más o menos a partir del 2008 en nuestro país y que supone como consecuencia del número de ejecuciones hipotecarias que hubo y los desahucios que se acordaron en relación con estas ejecuciones hipotecarias o incluso impago de alquileres, pues que muchas personas desde un punto de vista económico tuvieran la necesidad de vivir en viviendas que previamente habían sido desalojadas por los bancos o objeto de una ejecución hipotecaria. Entonces eso es la ocupación inicial que luego deriva en esta segunda ocupación que hemos dicho. De modo que la ocupación como tal, como término ocupación, no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sino que sí que encontramos dos figuras afines que incluirían lo que la gente entiende como ocupación, que es la usurpación de bien inmueble, por un lado, que se prevé en el artículo 245.2 del Código Penal, que es la usurpación sin violencia ni intimidación, y el allanamiento de morada. Estas son las dos figuras que hay que distinguir. Si queréis hablamos un poquito qué sería una usurpación de bienes inmuebles y qué sería un allanamiento de morada, que es lo que incluiría lo que la gente en general entiende como una ocupación, porque hay un poco de lío, yo creo, entre lo que es realmente una ocupación y lo que no es ocupación. Que se explique. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, la ocupación incluiría dos figuras dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, lo que es la usurpación de bienes inmuebles y lo que es el allanamiento de morada. La usurpación de bienes inmuebles, ¿qué es? Pues es una ocupación sin violencia ni intimidación de un inmueble, vivienda, un edificio ajeno que no constituya morada, esto es fundamental, siempre contra la voluntad de su titular. Disculpa un momento, morada hay que entender la segunda residencia como morada. Exactamente, entonces esto sería la usurpación de bienes inmuebles, sería una modalidad de esta ocupación que decimos, que sería de todos aquellos inmuebles que no constituyen morada. Porque si constituye morada, y ahora entraremos en el concepto de morada, estaríamos ante un delito distinto, que es un delito menos grave, de mayor gravedad que el anterior, que sería el allanamiento de morada. Para todos aquellos que quieran echar un vistazo a la definición de allanamiento de morada, el 202 del Código Penal. Perdona que te corte porque hay, yo creo que es una cosa que hay que aclarar, hay mucho revuelo, mucha alarma social, sale mucho en prensa la típica noticia de es que me he ido al supermercado y me han ocupado mi casa, y me van a ocupar mi casa de la playa o mi casa de campo. Ahí entramos en la figura del allanamiento de morada. ¿Y qué es morada? La gente tiene que saber que morada no solamente es la vivienda en la que reside habitualmente, sino que también, conforme a toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, morada también es la típica segunda residencia, siempre y cuando esté habitada, aunque sea temporalmente a lo largo del año. Puede ser la casa de la playa, la casa del campo, una segunda vivienda que constituya eso, un segundo inmueble que constituya también una vivienda, aunque sea parcialmente a lo largo de determinados periodos, una vivienda vacacional. Es decir, que puedo tener mi vivienda que resido casi toda la parte del año, tengo una vivienda en el campo que resido a lo mejor 3 o 4 fines de semana al año y tengo otra en la playa, y todas las tres constituyen morada. Todas constituyen morada, no constituyen vivienda habitual, que es un concepto distinto al de morada. Y el acceso a esos inmuebles
inmuebles que constituyen morada sin consentimiento del titular, con cierta vocación de permanencia, supondrían un allanamiento de morada. De modo que tenemos dos figuras distintas que prevé el ordenamiento jurídico. La que hemos dicho que es la usurpación de bienes inmuebles, que es meterte en un inmueble, que puede ser un local de negocio, que puede ser una vivienda, que puede ser cualquier inmueble cuya característica principal de este inmueble es que no constituya morada. Es decir, que esté deshabitado, ¿no? Que esté deshabitada, exactamente, deshabitada, ni siquiera en periodos. Y luego está la segunda modalidad, que es un delito menos grave, que es el meterte, o que alguien se acceda con vocación de permanencia a una vivienda, a un inmueble que constituya morada, tanto si es primera residencia como segunda residencia, vivienda vacacional, etcétera, de la persona que es titular de la misma. Entonces estas son las dos figuras que existen y en las que tendría encaje legal la figura de la ocupación que entiende todo el mundo. Hay que poner de manifiesto que el grueso de las ocupaciones que se dan en nuestro país se refieren a bienes inmuebles que no constituyen morada, es decir, usurpaciones de bienes inmuebles en sentido estricto. Muchas de viviendas que han sido objeto de ejecución hipotecaria, que están vacías, viviendas propiedad de bancos, viviendas propiedad de mercantiles y algunas propiedad de personas físicas particulares, pero que están deshabitadas, que no se usan. ¿Tú en tu experiencia entiendes este boom que se ha creado con el tema de la ocupación que ha conllevado pues esta alarma, nunca mejor dicho, a contratar alarmas desmedidamente? A ver, si acudimos a los números que se publican de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, sí que es cierto que los datos del 2020 todavía no están publicados. Del 2018-2019 sí que hay un ligero descenso en el 2019 respecto de las usurpaciones de bienes inmuebles que hubo en el 18 y cierto aumento de lo que se consideran allanamientos de morada, que hay que decir que no todos los allanamientos de morada son ocupaciones de inmuebles, porque allanamientos se dan en concurso con otros delitos, y hay otra tipología de allanamientos que no son simplemente los de acceder a una vivienda que constituye morada con la voluntad de permanencia dentro de la misma. Se puede acceder a viviendas para otras muchas finalidades que no son las de permanecer en las mismas de forma prolongada. Como hemos dicho, sí que hubo repunte o un aumento de casos como consecuencia de la crisis económica, como para que haya una alarma social. A mi entender, no. ¿Por qué? Porque lo que he dicho con anterioridad, en la práctica totalidad de conductas de este tipo que nos encontramos, se refiere a bienes inmuebles, uno, que están desocupados, deshabitados, que no constituyen morada, dos, que suelen ser de entidades bancarias, bien porque han sido objeto de ejecuciones hipotecarias, bien porque son promociones que no se han vendido y que han tenido distintos destinos, o incluso inmuebles que están deshabitados durante mucho tiempo. Clásico movimiento Ocupa, que venía ocupando inmuebles, pues fábricas, edificios que estaban deshabitados y sin un uso determinado, ni siquiera puestos a la venta durante muchísimo tiempo. Yo entiendo que la gente tiene una preocupación porque sale mucho en los medios, pero es improbable que una vivienda destinada a primera vivienda o una segunda, una vivienda vacacional, etcétera, pues sea objeto de una ocupación. Al margen de eso, luego veremos cuáles son los mecanismos que la ley permite para conseguir la recuperación de la vivienda. Centrándonos en el último que acabas de mencionar, la recuperación de la vivienda, ¿qué puede hacer un ciudadano que tiene su inmueble, constituya o no constituya morada y se lo ocupan? ¿Qué posibilidades da la ley? ¿Qué tiene que hacer y cómo podría recuperar esta vivienda? Vale, ya hemos dicho que había que distinguir tipo de delito en función de si constituye o no morada el inmueble ocupado y si no lo constituye. Si no lo constituye, hemos dicho que estamos en una usurpación de bienes inmuebles, que es un delito leve. Ya la simple calificación o la simple consideración de esta infracción penal como delito leve quiere implicar una tramitación más rápida del procedimiento para una rápida recuperación del inmueble, porque es un procedimiento penal que es el equivalente al antiguo procedimiento por faltas, que no tiene instrucción, que se detecta la comisión del delito y en principio se hace el atestado, se recaban todos los datos necesarios por la policía y se entra en el juzgado y se señala el juicio, es una previa instrucción. Vale, ¿qué pasa con este tipo que es el mayoritario? Luego hablamos del allanamiento de morada. Como por desgracia sucede en numerosas ocasiones, no solamente este tipo de procedimientos, sino en otros, se demoran en el tiempo. Y en lugar de señalarse desde que entra el atestado en el juzgado en muy breve espacio de tiempo, pues se alargan los tiempos. Y en este sentido se prevé, y así existe una instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2020 de 15 de septiembre, la posibilidad de que se adopten medidas cautelares que pasarían por el desalojo inmediato de las personas que han ocupado la vivienda. Esta es la vía más rápida dentro de ese procedimiento de delitos leves para obtener la recuperación de la vivienda, de modo que la persona que vea
que su vivienda, que no constituye morada, ha sido ocupada, pondría la denuncia ante la policía se personaría allí. Es importante que la policía haga un atestado en el que se recaben absolutamente todos los datos posibles sobre los posibles moradores y las circunstancias ocupantes, no moradores, ocupantes, y las circunstancias que rodean el hecho, para que en el momento en el que se ha atestado entra en el juzgado, la Fiscalía General del Estado ya prevé en esta instrucción la posibilidad de que se solicite la adopción de la medida cautelar de recuperación del bien, de que estas personas puedan ser sacadas. Elena, vamos a intentar resolver una duda humana y de la sociedad. ¿Todo esto tiene que ser en un plazo de 48 horas? No. El plazo de 48 horas... A ver, no hay ningún precepto legal ni tampoco existe ninguna doctrina jurisprudencial en la que se fije un plazo X determinado, en este caso 48 horas, que se oye por todas partes, para la posible intervención rápida de la policía. Se vincula, yo personalmente lo vinculo y también he leído algunos artículos al respecto, con que sea yo creo que viene más vinculada a la existencia de una práctica policial para valorar la flagrancia o no de la comisión del delito y la posibilidad de que el inmueble, si lleva más de 48 horas ocupado, que ya digo que es un plazo que fija la policía, ya constituya morada de las personas que han entrado en la vivienda. ¿Por qué? Porque la policía en caso de flagrante delito puede entrar a una vivienda, pero solamente en caso de flagrante delito. Si no, necesitará el consentimiento de la persona, del morador, o una resolución judicial. De modo que yo creo que para salvarse las espaldas la policía se estableció así mismo se estableció ese plazo, ¿no? Sí, para considerar eso, que todavía es flagrante el delito y que se puede intervenir sin necesidad de una resolución judicial que autorice el entrar en el medidas cautelares y el juez adoptara la medida ningún cautelar. problema. Puede ser a los 5 días, a los 6 días o a los 7 días. Cuando sea, se valora. ¿Qué pasa? Que tienen que darse las circunstancias necesarias para que se adopte una medida cautelar, que son las legalmente previstas. Que por un lado eso tiene que haber un indicio, un fumus bonis juris que se llama en derecho, pero bueno, es un indicio de la existencia del delito, que en este caso sería, por eso se dice también, y para todos los que estén interesados, en la instrucción esta de la Fiscalía es bastante clarificante conceptualmente y en cuanto a procedimiento, porque por eso es importante que el atestado sea completo, porque cuanto más completo sea el atestado, más rápido se va a actuar. ¿Por qué? Porque si ya se recaban los datos de las personas que han intervenido, que han entrado en la vivienda, el título que presenta el denunciante y que habilita el denunciante para reclamar la recuperación de esa propiedad, todo lo que puedan, será más fácil y más rápido en el juzgado adoptar las medidas que si tienes que empezar a acordar la práctica de diligencias para determinar cuál es la situación que hay, porque las medidas cautelares, no nos olvidemos, estamos en un procedimiento penal y por muy rápidas que sean, tienen que ofrecer garantías. Estamos en un procedimiento penal. Y en tu opinión, la práctica, ¿realmente se están adoptando estas medidas cautelares? Porque yo creo que realmente el problema es que, ante que estamos en un delito que podemos decir menor, y hasta que no se dictó la Fiscalía, que parece que pues a partir del año 2020 esta posibilidad es más, los jueces, la posibilidad de instarla y de darla es más factible. Eso estaba en la ley, pero veíamos que realmente no se adoptaban. Es decir, si la única posibilidad que alguien tiene de recuperar su inmueble es esa medida cautelar, porque si no tiene que esperar tiempo, ¿realmente tú crees que se están adoptando? Claro, aquí yo distinguiría muy claramente entre lo que hemos dicho, los bienes inmuebles que no constituyen morada y los que sí que constituyen morada. Los que constituyen morada hay que tener claro que es un delito de allanamiento de morada, que es un delito menos grave, que hay una instrucción y que, por ejemplo, en esta instrucción de la Fiscalía General del Estado se indica que en todo caso se solicitará la adopción de medida cautelar consistente en el desalojo de la vivienda. Lo digo porque yo creo que lo que más desasosiego genera a la gente en concreto es el hecho de la posibilidad de que le puedan ocupar su vivienda en la que habita o su segunda residencia. Eso es lo que más inquietud genera. En cuanto a en eso, no hay lugar a dudas. Además es un procedimiento que o bien será a través de la ley del jurado o a través de unas diligencias previas, pero que siempre cabe, está claro y meridiano la posibilidad de adoptar como medida cautelar ese desalojo y se realiza en la práctica. Bien.
y se realizaba en la práctica cuando el delito de usurpación de bienes inmuebles era un delito menos grave y se tramitaba por los trámites de las diligencias. Es decir, que todo esto viene a raíz de una modificación del Código Penal del año 2015, donde el delito de usurpación pasa de ser un delito menos grave a un delito delito leve, con una tramitación semejante a la que era el juicio de faltas. ¿Qué pasa? Que en el juicio de faltas, como Muchas no menos se garantías. preveía, sí, bueno, es un delito más rápido, no tanto menos garantías, sino como se prolonga menos en el tiempo, en principio, ¿para qué quieres una medida cautelar si el enjuiciamiento va a ser automático? Teóricamente. Pero bueno, Vale. la práctica a veces Entonces, en la demuestra- práctica, ¿qué pasa? Que como se dilata en el tiempo, yo creo que siempre había un cierto resquemor, porque se considera que las medidas cautelares, de hecho, la ley de enjuiciamiento criminal lo preveía en la fase de instrucción, en sentido estricto, el delito leve no tiene instrucción. Pero bueno, sí que es verdad que la reforma que se hace en el 2000